Muy buenas tardes, compañeros, compañeras democráticos. Espero que estén muy bien. Regresamos una vez más a esta mesa de análisis, donde estamos viendo algunos temas que nos incumben como trabajadores principalmente del metro. Esperemos que todos estén bien, que nos puedan seguir, que nos puedan ver y sobre todo que se nos puedan unir, ya sea virtualmente o en su presencia. Estamos aquí nuevamente con el buen Sena. Hoy no tenemos un invitado, sin embargo, vamos a estar tocando algunos temas de un libro bastante interesante donde muestran y nos enseñan los inicios de esta lucha sindical recién iniciada cuando se creó la empresa LSTC y cuando surgió justamente el sindicato. Así que, pues sin más preámbulos, comenzamos, mi buen Sena. Muchas gracias por la presentación, estimado Jonathan. Oye, mira, entonces, yo no he visto esa edición. ¿No? Creo que son las que nos han regalado y unos compañeros se llevaron, unos compañeros que han venido, sí. Me parece que en asambleas pasadas. Sí. Se llevaron algunos números de este librito, muy bueno. Vamos también a digitalizarlo para poder subirlo al grupo y a las plataformas, así que acá no se lo pierdan. Enseñando el folletito de qué es la historia del movimiento sindical de los trabajadores del metro, nada menos y nada más. Pues bonita esta edición que yo no conocía, esta edición. La otra está más rústica, la que yo conozco, está bien hecha. Y bueno, pues estamos hablando de que 4 trabajadores del sistema hicieron este libro, ¿no, Jonathan? Así es. 4 compañeros plasmaron ahí su experiencia vivida. Sus vivencias, su experiencia, exactamente. Y son Gustavo López Laredo, así es. Eduardo Osorio Ochoa, José Maldonado Pérez y Jorge Fuentes Valdés. Entonces, nos escuchan, un saludo. Esta historia. Y gracias por de veras, sí es cierto, por ahí igual, ¿no? Sí. Sí, si nos pueden por ahí escuchar, pues un saludo, ¿no? Por el esfuerzo que hicieron para hacer este trabajo. Esta historia del sindicato del metro, como dice Jonathan, del STC, se llama La lucha sindical en el STC Metro, ¿no? Memorias de una lucha desigual. Luego arriba, claro, está la rúbrica Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del STC. Sí, y yo creo que los trabajadores aprenden sobre esa base, ¿no, Jonathan? De su propia historia. Así es. ¿No? De cómo fue su lucha. Partiendo de aquello, de que todo lo que ha ganado el movimiento obrero, lo que han ganado los trabajadores, ha sido con base en una lucha, ¿no? Una movilización, un Exacto. Gran movimiento, ¿no? Como fue la creación del sindicato del metro, ¿no? Y es interesantísima la historia y yo creo que a los jóvenes, a los actuales trabajadores del sistema, pues les corresponde sacar todas las experiencias, ¿no? Todas las enseñanzas y folletos como este sirve. Me recuerda el otro, ¿te acuerdas el otro anterior que habla del accidente de, ¿qué? De 1970 en Tlalpan. De Tlalpan, el de viaducto, ¿no? Ese también, ese folleto lo conoces, ¿no? Sí, obvio. Sí. Sí, en el metro de Ese aparte, también está bueno. Ese fue la primera mega noticia trágica del metro, ¿no? Exacto. El primer accidente feo, ¿no? Feo, así es. Sí. Del metro. Eso fue motivo también de un folleto más pequeño que ¿no? Y con motivo de esclarecer, ¿no? Según esto, las causas del accidente, pues también hay que leerlo, ¿no?
Así es. Hay que Es leerlo. bueno recordar todo lo que ha ocurrido y como en este caso dices, porque, bueno, cabe hacer mención que después de ese accidente es cuando empieza como la creación de este que se llama pilotaje automático, donde ya empiezan a ver qué medidas de seguridad tomar para que no vuelva a ocurrir esto, ¿no? O sea, la verdad es que hay esa parte de la historia que ha pasado en el metro es también bastante buena releerla y revisarla de nuevo. Sí, sí, sí. Estamos recordando eso justamente. Y pues tendríamos que ver eh, el marco de esta lucha, ¿no? que se dio por la constitución del sindicato. Son, nada más para contextualizar, ¿no? Ajá. O sea, estamos hablando de fines del sexenio ¿cómo se llama? De Díaz Ordaz. De Díaz Ordaz. Uh-huh. Y principios del sexenio de Luis Echeverría. Ajá. Así es. 1970. En los 70s, la década de los 70s precisamente, igual, donde marca aquí lo que se le conoce como el charrazo que hubo aquí, en el 78. Sí, sí. 78 el primer charrazo, dice, y luego 83 el segundo, ¿no? Es lo que Exactamente. nos está diciendo aquí. Bueno, en cuanto al marco, ahorita volvemos a los autores de esto porque nos cuentan su historia ellos mismos, ¿no? Sí. Aquí hay una pequeña reseña más bien sus fechas de ingreso, qué ha pasado con ellos cuando fueron despedidos. ¿Cómo fueron despedidos? Sí, ese tema. Sí, sí. Bueno, sí, pues eso. Esa década de los 70, pues es la década en que finaliza, como aquí dice, todo un modelo económico, modelo de desarrollo, de estado de bienestar que viene desde la revolución del 17, finaliza, ¿no? Después de tantas décadas, llega a su fin exactamente ya en el 82, ¿no? Toda la década todavía falta el gobierno de López Portillo, ¿no? Falta que se endeude con base a la riqueza del petróleo y que eso sirva de pretexto a la FMI para hacerse del dominio de la economía del país y llevarlo directamente al neoliberalismo con De la Madrid en el 82, ¿no? Pero bueno, entonces aquí los 70 sí es la agonía de ese desarrollo estabilizador, como le llamaron. Así es, de ese estado del bienestar. Sí, de viejo estado de bienestar. El milagro mexicano también entra aquí. Entra también esos esfuerzos que se hicieron en los 40, 50 para tener un despegue económico capitalista independiente, ¿no? Sí, con la política, Jonathan, con la política de sustitución de importaciones, ¿no? Que es lo que ahora está retomando la presidenta, ¿no? Así es. Una nueva etapa y pensamos o creemos que esta nueva etapa puede llegar a cumplir el objetivo de que se planteó México en los 40, 50 con la sustitución de importaciones. Me parece que también que había la transferencia de tecnologías, ¿no? El caso es que todo eso sujetó, yo pienso que fue la época en que se sujeta el desarrollo de México al desarrollo imperial, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Y quedamos ya exactamente ubicados como país atrasado
desde el punto de vista capitalista, Claro. como país dependiente, subdesarrollado. como país subdesarrollado, sí, desde ahí viene, ¿no? Y esto hizo mella en la economía, de tal modo que ya fue inviable, pues ya en los 70, 80 fue inviable ya ese viejo estado de bienestar, ¿no? Que nos dio buenos salarios, salarios remuneradores, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya en cuanto a la lucha sindical, lo ubicamos así. Sí, como dice el folleto, un poco vamos a adelantarnos, creo que lo vamos a ver un poquito en orden, hasta donde se alcance el tiempo, Claro, Jonathan. Pero los 70 fueron la insurgencia obrera. Los 70 hasta llegar a los 80. Es más, así se llamó, porque los electricistas así le llamaron a su movimiento, la insurgencia obrera, ¿no? De donde surge la tendencia democrática a raíz de la fusión de los dos sindicatos, el de Pérez Ríos con el de Galván, pero luego se hace imposible convivir y empieza la guerra, empieza la lucha, la guerra de Pérez Ríos, de los charros, contra la parte democrática que representaba Rafael Galván, ¿no? Hasta que son expulsados, pero aquí hay grandes movilizaciones, que ellos son como un ejemplo, digamos, emblemático, a lo mejor uno de los más importantes movimientos obreros de esta década que estamos hablando, de los 70, ¿no? De surgimiento, ¿no? Del sindicato del metro. Sí, hubo muchos movimientos de carácter económico y de carácter sindical, es decir, por la democratización, ¿no? De los sindicatos. Surgieron los sindicatos independientes, ¿no? La anhelada democratización de los sindicatos. Sí, hubo hasta una central obrera independiente, la UOI, ¿no? De Ortega Arenas. Y tenía sindicatos estratégicos, sindicatos de la industria automotriz, entre otros, pero hasta ese grado, ¿no? Aquí no sé si surge, creo que ya venía de atrás, el Frente Auténtico del Trabajo, que es el sindicato que lideraba Arturo Alcalde y Berta Luján, ¿no? Y Alfredo Domínguez, ¿no? Y que son, actualmente algunos de ellos están en la Secretaría del Trabajo, pero desde entonces también ellos son partícipes de esa lucha por la democracia sindical, de la insurgencia. Otro factor más fue ese, es que yo creo que sí, el agotamiento de ese modelo de acumulación, de ese patrón de acumulación, provocó eso, porque lo que dice aquí los compañeros es de que hubo una gran inflación, hubo una crisis económica y hubo una gran pérdida del poder adquisitivo del salario, ¿no? Que fue la base de todas estas movilizaciones obreras. Pero yo quiero señalar lo siguiente, también yo creo que dentro del marco sería considerado. Fíjate que en los 70, Jonathan, en los 70 también se inicia o toma fuerza, sobre todo lo señala aquí, después del movimiento estudiantil del 68, ¿no? Que es reprimido, ¿no? Sí. Entonces ahí se genera una serie de movimientos armados, ¿no? De grupos armados. Empieza. ¿no? Sí, Genaro, Cabañas son los más conocidos, pero también hay guerrilla urbana, ¿no? Los FRAP, los Lacandones, los etcétera, muchos grupos, ¿no? Muchos. Había hasta grupo guerrillero compuesto nada más de mujeres, y mujeres que hacían a su manera expropiaciones, etcétera, ¿no? Ese movimiento ya venía desde antes de los 70, obviamente. Los 70 se desarrolla la Liga Comunista 23 de septiembre, también es emblemática de ese método de lucha. Y entonces
cierro con esto. El movimiento de la década de los 70, el movimiento que quería cambiar la sociedad, que quería cambiar el régimen político, y que muchos de estos que se plantearon así las cosas, venían del movimiento estudiantil de 68, ¿no? De esta represión. Así es. Entonces, no todo fue que optaran por la salida armada, ¿no? Fue un auge, efectivamente, también de la lucha armada, como ya dije, todos los grupos que existían, Sí. Jonathan, pero había termino con esto, repito, había otra corriente, otra versión, otra forma de querer componer el mundo, ¿no? Componer México, componer la sociedad, y que fue un movimiento, yo también digo reforzado, pero que tuvo un gran desarrollo. Son los movimientos maoístas, movimiento trotskista, movimiento leninista. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué? Porque estos primero se propusieron constituir partidos obreros, ¿no? Pero ellos, vamos a llamarlo así, tendían hacia la clase obrera. Ellos se consideraban partidos pequeñoburgueses o miembros de la pequeña burguesía, de la intelectualidad, de la clase media, como queramos llamarle. Entonces ellos mandaban a sus militantes a las fábricas a que trabajaran como obreros. Incluso muchos de ellos siendo profesionistas, ¿no? Ajá. Había ingenieros barriendo, haciendo cualquier cosa, cualquier otra actividad. cualquier cargo, ¿no? Ahí cualquier puesto, mejor dicho. Bueno, entonces ellos, tanto maoístas como leninistas y trotskistas, fueron hacia las fábricas. Fueron hacia las fábricas a organizar, a concientizar a los obreros. Y también fue esa década, fue la década de los 70. Fue un momento histórico, yo digo, de muchas enseñanzas. Bueno, ya hablé mucho. No te preocupes. De hecho, o sea, la década, como bien mencionas, de los 70 fue esa revolución en los movimientos que hubo, ¿no? Y bueno, lo que surgió a raíz, bien mencionas, del movimiento del 68, porque lamentablemente también después de esa represión brutal, no fue más que empezar a crecer más este tipo de represión hacia los movimientos. Porque creo que fue cuando se endureció más el oponerse a manifestarse, porque ya era una represión bastante violenta, ¿no? O sea, creo yo que de cierta manera el gobierno en este caso de Ordaz como que ganó esa batalla al crear ese miedo después de eso. Y pues digo, como no, ¿verdad? O sea, si uno en su libertad de expresión para salir a manifestarse, de repente te llegan a quitar la vida, pues entonces creo que sí genera ese temor que a unos les pasó, ¿no? Sí, bueno, al grado que en el 71 se repite la represión a estudiantes, ¿no? Ya no por Díaz Ordaz, sino por Echeverría. Sí, siguió la línea de aquel infeliz. Y había represión a los trabajadores, sí, pero a lo mejor lo que prevalecía más era no la represión masiva, sino la represión a los dirigentes sindicales. Sí, empezaron a apuntarle a la cabeza. Sí, que eran reprimidos ellos, perseguidos, encarcelados, asesinados. En los 70 estoy hablando. Sí. Bueno, pues ese es todo el entorno, el contexto en que nace el sindicato de trabajadores del sistema de transporte colectivo, ¿no? Así es. Sí, o sea, prácticamente a 2 años de la creación del sistema, es cuando surge el sindicato, ¿no? Exacto. Fíjate que hay un pequeño párrafo que quisiera compartirlo con ustedes, compañeros, compañeras que nos leen. Obviamente, todo este trabajo surge, todas estas ideas surgen de estos compañeros pioneros, estos 4 compañeros que hicieron este trabajo, pero que creo yo a la fecha
sigue estando vigente esto que les voy a leer. Dice, actualmente se presume que los trabajadores del metro gozan de grandes prestaciones como concesión de la buena voluntad de la empresa. Nada más falso. Lo que se tiene, a pesar del deterioro sufrido, es producto de la tenaz lucha que en todo momento han dado y darán los trabajadores junto con sus representantes honestos. Creo que esto, la verdad, hasta dices, bueno, esto es para tomar conciencia, muchachos, esto es para tomar conciencia, de verdad. Es hasta emotivo, ¿no? La verdad es que sí, sinceramente sí. Eso que refrenda eso, pues, que hemos siempre insistido, ¿no? De que nada ha sido de gratis, nada ha sido regalado. No. Y es la constante de la lucha de la clase trabajadora. Sí, así es. Fíjate que, bueno, esto yo creo que igual lo vamos a tocar más adelante. Sí. Hay un compañero todavía que preguntaba que en los tiempos anteriores del viejo régimen tricolor, para no decir, que todo era mejor porque se daban muchas cosas al trabajador del metro, al metro en general, que era como vivir en el paraíso, ¿no? Para los trabajadores del metro. Sin embargo, no sé si recuerden en los temas del libro de Saúl, vimos cómo es que era partícipe empresas y viejo régimen en cuestión de que, bueno, yo te voy a apoyar siempre y cuando toda oposición que surja a mi partido dentro de tu empresa sea eliminada. Y donde obviamente toda la disidencia que tengas, ya sea o que la calles o que la amedrentes para que no haya una oposición como tal, y yo te voy a seguir dando lo que tú quieras, ¿no? Eso es lo que yo creo que es que hay que concatenar con estos sucesos para decir como aquí bien mencionan estos compañeros, no es por buena voluntad de la empresa que se han dado las cosas. Son, creo que, por luchas intensas que han tenido algunos compañeros trabajadores que han podido, pues, arrebatar estos derechos, estos beneficios para el área de trabajo. Así que yo creo que es muy importante, pues, la verdad, reafirmar eso, que todas las prestaciones, todo lo que pues se ha tenido para dar para el metro, no es porque haya sido por regalo de la empresa, sino ha sido a través de la lucha de los trabajadores. No estamos hablando de representantes sindicales, no estamos hablando de alguien en especial, sino ha sido por el movimiento y por la lucha de todos los trabajadores y sus representantes honestos. Sí, que los acompañan, ¿no? En esa lucha sin claudicar, ¿no? Sí, pues ese es el hasta ahora sí ha sido, de que no hay, digamos, como que descanso, ¿no? Los trabajadores ganan algo y tienen que estar vigilantes para conservarlo y seguir luchando para seguir mejorando, ¿no? Las condiciones generales de trabajo, los contratos colectivos de trabajo, los aumentos salariales, las prestaciones sociales, en fin, todo eso, ¿no? Entonces debe estar luchando por mejorarlos o por conservarlos cuando están en resistencia, ¿no? Como se estuvo los 36 años neoliberales, todo el mundo estaba en la resistencia, ¿no? Por no perder lo que se había ganado, pero así es, ¿no? Así ha sido. Bueno, entonces el sindicato se constituye la fecha que dan aquí, ¿no? Jonathan. Sí. 24 de julio de 1970 se constituyó el Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, de siglas STC. Sí es lo que estamos diciendo. Ya vimos todo el entorno la situación económica, política, social de entonces. Y bueno, hablando del corporativismo, es una parte que pues ya estaba fuerte, ¿no? A través de que tú dabas lo señalaste en cierta forma, porque pues ya había partido único, ¿no? Exacto. Y todos los sindicatos estaban afiliados, era el sector obrero del PRI, ¿no? Y entonces
los líderes pertenecían al partido, por lo tanto eran diputados, eran senadores. La presidencia nunca aspiraron, pero de ahí, de la presidencia para abajo, fueron senadores, fueron los líderes encumbrados, sobre todo de los sindicatos nacionales de industria. Y ellos recibían esa recompensa política, y tenían como misión el control, como ya lo dijiste tú, ¿no? El control de cualquier inconformidad, cualquier brote de movilización, Así es. de acción de los trabajadores. Pero sí es notorio eso, que el Partido Único tenía desde abajo hasta arriba, Sí. hasta arriba, ya dije, la senaduría, ¿no? Pero hasta abajo eran regidores, eran presidentes municipales, a lo mejor aquí eran concejales en la capital, eran gobernadores, ¿sí? Eran gobernadores, los líderes de la CTM, ¿cuántos no salieron ahí? De hecho. Gobernadores, ¿no? Eran todo eso, pues diputados locales, de los congresos locales, estatales, diputados federales. O sea, estaba el sector, acuérdense bien que el PRI se conformaba sector obrero, sector campesino, la CNC, sector obrero representada por el Congreso del Trabajo y por la CTM y demás sindicatos, ¿no? Y la Confederación Nacional Campesina, ¿qué más? La CENOP era la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, y que tenía una sección, me parece, de empresarios, y bueno, eran los sectores del PRI. Y aquí nos da una clara idea de qué significa eso, ¿no? O sea, cuando ya llega a ellos, ven el momento de que va a empezar a brotar la inconformidad que va a llevar a la conformación del sindicato, la misma empresa empieza a organizar el sindicato. De hecho, ¿no? Justamente, sí. Porque fíjate que aquí el Congreso Constituido, que fue al momento de la creación del sindicato, de este sindicato de trabajadores del sistema de transporte colectivo, fíjate cómo estaba constituido, es por Alfonso Corona del Rosal, presidente del Consejo de Administración del STC en ese entonces, y regente del DDF, o sea, Distrito Federal. Miguel Aceves Alcocer, secretario general de la FETSE, Leopoldo González Sáenz, director general del STC, y por el primer secretario general del sindicato, Juan Manuel Pérez González, que era sobrino del director general de la empresa. Aquí, bueno, o sea, desde aquí vemos lo que vimos en clases pasadas, ¿no? Cómo se empieza a transformar el sindicato en un sindicato corporativista. Y digo, a pesar de que quizá se haya creado con la mejor intención, porque obviamente, bien dices, ¿no? O sea, al final de cuentas, ya estando hasta arriba, pues simplemente saltan a estos puestos de gobernación que son anhelados, quizás, una diputación, una senaduría, y ya de ahí para arriba. Entonces, creo que es muy importante también conocer quiénes fueron esos primeros, y justamente lo que vino después, lo que nos cuentan estos compañeros, que decían, porque evidentemente aquí marcan ellos que la empresa obviamente creció exponencialmente rapidísimo. Y más que nada porque empezaron a ver que funcionaba realmente este sistema de transporte colectivo. Y digo, creo que hasta la fecha es, como bien decimos, la columna vertebral de la movilidad colectiva en la Ciudad de México. Entonces, lo que pasa aquí es de que al momento de crecer tan rápido, las condiciones laborales que tenían en ese entonces no son buenas. ¿Y qué hacen los representantes? Lo que nos dicen es justamente que al no tener todavía condiciones generales de trabajo, ¿qué hace entonces la empresa? Pues empieza a violentar todas las relaciones de trabajo con los trabajadores, ¿no? Era una relación arbitraria. Así es, totalmente, y autoritaria, precisamente porque no se tenía un acuerdo, una condición para que quedara estipulado y poder respetarla, ¿no? Sin embargo, es lo que nos mencionan aquí, han sido como las primeras
como las primeras diferencias que empiezan a tener los trabajadores hacia su representación. Claro. Sí, exacto. Empieza justamente cuando los trabajadores ven todo eso, que acuerdan, aquí dice, ahorita vamos a referirnos en lo específico a eso, del apartado B, ¿no? Justamente. Sí, entonces ahí no había bilateralidad, entre tantas cosas, ahorita lo vamos a enumerar, pero entonces los trabajadores, pues, es un sindicato que formaron sin su consentimiento, sin su participación, y vamos a ver cómo más adelante sí le echan abajo todo eso. Sí. O sea, en cómo entra el sindicato a la vida sindical propiamente, valga la redundancia, empieza a tener vida, es por el interés, pero no es un interés así nada más, sino como tú dices, ¿no? O sea, las condiciones de trabajo siguen, digamos que entre comillas, normales, o sea, siguen empeorando, ¿no? Entonces no hay un documento de condiciones generales, no hay reglamento, como ellos le llaman, No hay reglamento de las condiciones generales de trabajo, y entonces ahí no hay reglamento, las horas extras son obligatorias, cuando no es así según la ley, entre tantas cosas. Ahorita sí me gustaría enumerar las diferencias entre apartado A y apartado B aplicadas en el caso del sindicato del metro. Y bueno, entonces ya se derrumba todo eso, los trabajadores se adueñan de su propio sindicato, y ahí es que vienen, ¿no? Las confrontaciones, las experiencias vividas, muy, muy aleccionadoras, por demás. Esa parte es importantísima que la entendamos. Sí. De hecho, bueno, sí podemos ahondar en esas diferencias del apartado A y el apartado B que estipula en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, porque cabe aclarar igualmente al momento de la creación del sindicato es justamente que el gobierno decide darle su registro al sindicato bajo este apartado, el apartado B. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que está un poquito más restringido a las condiciones como marcaban en el apartado A, ¿no? Y claro, o sea, no sé si quieras tú enumerar las diferencias, mi buen Sena. Sí, porque sí, sí hay unas que son muy puntuales de saber por qué estar de ese lado, ¿no? Ajá. Por cierto, aquí de pasada, antes de pasar esto, el organigrama era muy simple, ¿no? En ese entonces, ahorita yo creo que está muy complicado, ¿no? No, ahorita ya tiene demasiadas derivaciones. Sí. Bueno, dice el punto 2 de la historia contada, la relación laboral y constitución del sindicato. El gobierno decidió incluir a los trabajadores en el apartado B del artículo 123. Es el control o para el control de los trabajadores, ¿no? Obviamente. Limitaciones del apartado B. Son 7 que anoté yo. 1. Condiciones generales de trabajo. Se le denomina, yo creo que no es únicamente el nombre, sino el contenido, ¿no, Jonathan? De hecho. Sí, en lugar de contrato colectivo de trabajo, le pusieron reglamento de las condiciones generales de trabajo, ¿no? Eso tiene un trasfondo legal, arbitrario también, ¿no? Sí, claro. Contrario a los intereses de los trabajadores. El punto 2, no hay revisión de contrato prácticamente, no hay revisión de condiciones generales de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando hay que hacer modificaciones, el sindicato solamente tiene voz, digamos, ¿no? O como dice aquí ellos, ¿no? Dicen, al sindicato solamente se le escucha. Así. Pero bueno, se podría decir muchas cosas al sindicato, ya te escuchamos, ¿no? Pero de que te escuchemos a que te hagamos lo que tú dices, pues no. Exacto. No. Entonces, resulta que las condiciones generales de trabajo imperantes de facto las decidía el titular de la dependencia. Entonces, ellos definieron esas condiciones de trabajo
sin bilateralidad, ¿no? O sea, sin participación sindical ni de ningún tipo, ni Pero siquiera. ahí es cuando igual, bueno, lo que decimos, ¿no? Se aplicaba esas decisiones unilaterales de la empresa hacia lo que quería hacer Sí, con sí. los trabajadores, que, como ya mencionamos, justamente eran todas estas violaciones en sus derechos mínimos como trabajadores. Sí, básico, Sí, básico, sí. sí. El punto 3, los salarios se deciden según el presupuesto del sistema que se le asigne al sistema de transporte colectivo, ¿no? O sea, si se les ocurría aumentar el presupuesto, pues había un mínimo aumento. Y si les ocurría no aumentar, incluso puede concebirse, pues no había nada, ¿no? De hecho. Para los trabajadores. Entonces, los salarios se deciden según el presupuesto asignado por la federación al sistema, ¿no? O sea, no hay revisión salarial bilateral. Lo mismo las prestaciones de carácter económico-social tienen que ver con el presupuesto. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Uh-huh. No. Entonces, nada más era una cosa meramente administrativa, ¿no? Así es. O sea, es que me estuvieron tanto, bueno, así te voy a, según mi criterio, voy a partir de ahí para darte tu aumento salarial, ¿no? Pero sí había muchas arbitrariedades. El reglamento de las condiciones generales se revisa cada 3 años, dice, escuchando, entre comillas, al sindicato, ¿no? Cero participación. Cero participación, en pocas palabras. Sí, el punto 5, el tiempo extra, esto ya lo hemos dicho, Jonathan. No, el tiempo extra pero sí. Era obligatorio el tiempo extra, ¿no? Y no voluntario. Así es, antes como era. Señala el apartado A. Ajá. Era de a fuercitas. Ya para salir tú ya contento porque te ibas a reunir con tu mujer, tus hijos, tu familia. ¿Sabes qué? No, te quedas hasta mañana. Por necesidades del sistema. Por necesidades del sistema. Sí. Punto 6. No existe el derecho a huelga, pues se pone como condición una violación general y sistemática de los derechos de los obreros que están en el apartado B. O sea, nunca se iban a dar esas condiciones para que fuera una huelga legal. Claro. Eso que es violación general, ¿no? Fíjate que ese es otro de los puntos como muy claves de ese apartado, ¿no? O sea, el derecho a la huelga, y para que sea una huelga legal y no te entrampen ahí. Claro, que te la declaren ilegal o no existente. Exactamente. Una huelga inexistente. Y bueno, por último dice la contratación de nuevo personal, 50 proponía la empresa, ¿no? Y 50 proponían los trabajadores, supuestamente, ¿no? Y bueno, cuando los autores de esta historia hablan de eso, del tema, dicen que pues ya ni siquiera así como estaban las condiciones, eran respetados los derechos de los trabajadores. Así es. Había mucha arbitrariedad, ¿no? No tenías organización sindical con qué defenderse, ¿no? De hecho, fíjate que bueno, adelantando quizá un poquito como al tema socioeconómico y sociopolítico que se vivió al inicio, en esta década de los 70, es lo que mencionabas, ¿no? O sea, este modelo que siguió Echeverría después de Ordaz, pues bueno, siguió con este golpeteo pues a los movimientos democráticos que buscaban una mejora en general en sus áreas de trabajo y obviamente también una mejora en sus salarios, ya que durante ese periodo también la inflación y todo lo que venía o conllevaba, más bien lo que afectaba internacionalmente a México, pues no supieron manejar bien cómo que no se elevara tanto esa inflación en México. Sin embargo, aquí mencionan los compañeros que cuando llega este tipo de afectación al metro, es cuando también los trabajadores empiezan a decirle a su representación sindical que pasara de los dichos a la acción. A los hechos. Y que realmente buscaran esa salida que ellos necesitaban, pues para poder ejercerla, ¿no? O sea, para poder
tener esas mejoras tanto salariales como en sus condiciones laborales. Pero fíjate que aquí hay una cosa muy, muy buena que me gusta mencionar. A ver, ¿quieres leer? Sí, de hecho aquí ponen, dice, la representación sindical no pasó de las promesas y se tuvo que enfrentar a la inconformidad de los trabajadores. Fíjate que aquí lo que luego mencionamos con Ricardo en la sesión pasada, lo perspicaz que luego tiene que ser uno para mantenerse, ¿no? Sea que esté haciendo mal el trabajo o bueno. Pero fíjate, dice, para eludirla, encontró como salida la creación de las seccionales sindicales para dispersar los reclamos de los trabajadores. De esa manera se constituye en los hechos una estructura sindical encabezada por un comité ejecutivo general y 5 seccionales. La primera agrupaba a los trabajadores de vías y estructuras, encabezada en ese entonces por Enrique Navarro Costales. La segunda representaba a los trabajadores de material rodante, que son los encargados del mantenimiento de los trenes, encabezada por Francisco Díaz Méndez. La tercera, a transportación, que agrupa a los trabajadores encargados de la explotación de trenes, como son los reguladores, inspectores, conductores y jefes de estación, y que encabezaba Humberto Garibay San Miguel. La cuarta, personal administrativo, que aglutina a los empleados de administración, oficinistas, dibujantes, servicio médico, seguridad industrial, entre otros, y que encabezaba Juan Antonio Tirado Tirado. Finalmente, la quinta seccional, electromecánica, correspondiente a los trabajadores de mantenimiento, a los torniquetes, instalaciones eléctricas, entre otros. Fíjate cómo aquí marcan estos compañeros la estrategia de bajarle la presión pues a la representación sindical, de empezar a dividir por secciones a los trabajadores. Hay compañeros que mencionan que esta división se creó para una mejor explotación de todo el servicio, pero pues como aquí menciona, ¿no? Creo que cada quien tiene una perspectiva diferente y si lo vemos desde la perspectiva política sindical, pues vemos realmente que fue una división aplicaba la de divide y vencerás, ¿no? Y más que nada porque fue así de, ¿sabes qué? Aquí mencionan, dividen, hacen estas seccionales, ¿para qué? Pues para empezar a que los reclamos se empiecen a ir a diferentes representantes de cada seccional y no solo a una representación como el comité ejecutivo. Entonces, fue quizá una buena estrategia. ¿Para qué? Para que empezar que todas aquellas acusaciones que se tenían fueran divididas y aunque uno pensara que está exigiendo lo que debe, pues en realidad sí se dispersaron, ¿no? Sí, o sea, esa función tuvo primeramente la estructura seccional. Así ¿no? es. Dividir, separar a los trabajadores, ¿no? De acuerdo a su lugar de trabajo. A su lugar de trabajo. A la especificación de, por ejemplo, que era material rodante, talleres. Así es. Mantenimiento, higiene y seguridad, tantos departamentos que tiene el sistema, ¿no? Sí. Tú mencionaste algunos. Bueno, estamos tocando un poquito aquí para no aburrirlos, un poquito como que desordenada la cosa, pero la idea es de que no lo veamos todo así en orden, digamos, no lo veamos muy, muy formal y podamos hablar, ¿no? De distintos temas a la vez, ¿no? Sí. No así un orden así medio cuadradito. Lo digo por lo siguiente, de que, bueno, ellos, los autores de esta historia, de este folleto de historia, ellos dicen, ¿no? Que lo que pretenden es que se aprenda, ¿no? De las experiencias, ¿no, Jonathan? Así es. Es muy importante porque lo repiten, dice, que se trata de elaborar una memoria, dice, de la lucha de los trabajadores del metro, ¿no? Y con base a sus propias experiencias vividas. Y dice, bueno, pues la lectura de este folleto debe ser enriquecida por los trabajadores, ¿no? Más ahora, ¿no? Como están las cosas.
y ellos se refieren a que es una narración histórica, le llaman, de las constantes luchas por mejores condiciones de vida y de trabajo, ¿no? Y que ellos consideraron entonces pertinente plasmar por escrito las experiencias vividas en la práctica sindical, creando con ello, dice, la teoría que nos habrá de permitir ser más audaces, lo que tú mencionabas, en las futuras luchas, mismas que irán enriqueciendo estas potencialidades. Estoy leyendo entrecomillado, como instrumentos inseparables de todos aquellos militantes cuya tarea y acción estén encaminadas a seguir impulsando, construyendo y reconstruyendo el movimiento democratizador del sindicalismo en el metro, ¿no? Qué chido. Oh, de hecho. Bueno, y refiriéndonos a la historia de ellos que prometimos al inicio, de los 4 autores de este texto tan importante, pues finalmente los 4, porque dice que 3 fueron despedidos, ¿no? Ujú. Y el cuarto, pues también creo, ¿no? O no, el cuarto no fue despedido. El caso es que trae una breve semblanza de cada uno de ellos, ¿no? Sí. Y es Sí, sí, sí. interesante, pues es toda una trayectoria de lucha de cada uno de ellos. De cada uno de ellos dice, por ejemplo, de la semblanza de lucha de Gustavo López, dice que fue conductor, conductor en la sección de transportación, ¿no? Ujú. Eduardo Osorio fue técnico en los talleres Zaragoza, ¿no? En Zaragoza. Y todos ellos destacaron en el movimiento ellos, ¿no? Jonathan. Sí, 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 Dice, sí. De hecho, ajá. adelante, continúa. Dice, en el segundo Congreso General Extraordinario se celebró en enero de 1974. Bueno, aquí en este Congreso, me parece que fue delegado Osorio. Y luego cuando habla de José Maldonado, fue técnico especializado y fue miembro del Comité Ejecutivo Democrático. Miembro del Comité Ejecutivo Democrático que encabezó Ariel Macías. Y además Maldonado fue secretario de prensa, y propaganda, ¿no? Y bueno, del cuarto autor nos hablan Jorge Fuentes Valdés, el cuarto autor, que fue de material rodante, ¿no? Sí, Jonathan. sí. Y de él hablan que él es el que termina su carrera de ingeniería, ¿no? Y que ocupa puestos de confianza, como su jefe del taller de mantenimiento menor. Bueno, esos son algunos datos antecedentes de estos dirigentes, activistas de la época que estamos hablando, donde se sientan las bases del sindicato de trabajadores del metro. Bueno, hasta ahí esta parte. Sí, ok. De hecho, uno de los hechos también importantes que sucedieron al inicio, bien mencionan, la verdad es que es muy rico lo que ofrece toda esta membranza, porque la verdad nos explican cómo al inicio también bien mencionó Zenaido, cómo el sindicato en su vida sindical tal cual, realmente apenas estaba aprendiendo. Porque aquí nos muestran los compañeros que justamente ese primer comité ejecutivo que había, a pesar de que parece ser que jamás pasaron a los hechos y solo se quedaron en las promesas, después de dividir de crear estas seccionales para las áreas de trabajo y creer que así iban a disolver los reclamos que tenían hacia ellos, resulta que fue para ellos todo lo contrario. Hubo una mejor concentración para los trabajadores de las seccionales para reclamar a esos secretarios generales de cada seccional, lo que derivó en su primer congreso extraordinario, ya que aquí, como marcaban antes y como marcaba en ese apartado, se celebraban cada 3 años.
Entonces, a través y a raíz de este Congreso Extraordinario, ya obviamente apoyado por el titular de la FETSE, fueron destituidos este Comité Ejecutivo General primario, y aquí mencionan que se quedaron algunos de los secretarios generales de las seccionales para conformar el nuevo Comité Ejecutivo General. Entonces, sí es muy importante todo lo que se ha mencionado, todo lo que han dicho los compañeros, porque nos ayudan a tener la idea de cómo se comenzó y cómo es que se puede dar solución a estas promesas inconclusas que luego se llegan a hacer, y cómo podemos ejercer presión, pues de una manera bien hecha, de una manera consistente, pero sobre todo que nos ayude a la mejora laboral. Sí, pues estamos recibiendo la visita del compañero Ignacio Ponce. ¿Lo ven las cámaras o está detrás de las cámaras? Todavía sí se cansa a ver. ¿Te quieres hacer para acá, mi buen Ponce? Porque estamos aquí grabando. Sí, el compañero Ignacio Ponce ha sido un activista de toda tu vida, ¿no, Nacho? Fue conductor del metro de la línea 5, no sé qué otras líneas tuviste, pero ahí fue que ahí te jubilaste, ¿no? Sí, en la línea 5. Una pequeña historia, si nos quieres contar, mi buen Ponce. Es micrófono. Cuéntanos algún episodio de lucha en que hayas participado. Bueno, yo participé en las faltas colectivas que se hicieron en el 82, 83. Y ¿Faltas pues colectivas? Faltas colectivas. Y antes, aunque no era de transportación, que era la punta de lanza del movimiento, participé cuando trabajé yo en servicios generales. También hicieron una falta colectiva y también protesté. Y nuestro patrón nos dijo, ¿cómo si eso era nomás de los de transportación? Digo, no, pero pues casi de servicios generales en aquel tiempo se iban el 80%. Entonces ahí fuimos, nos regañaron y todo, pero pues ya faltamos, ¿no? Y así he estado. Esa vez nos cambiaron a Tasqueña, al tercer turno. Esa vez, perdón, ¿esas faltas colectivas eran de la base trabajadora o eran apoyadas por la dirección sindical? Jonathan, ¿tú, Nacho? Eran apoyadas por la dirección sindical. Entonces era un sindicato democrático. Todavía era democrático. Todo en ese tiempo estaba no sé, el que despidieron. Él estuvo en varios movimientos. Él fue de los que apoyó a los trabajadores mineros de Polonia. ¿Los de Solidaridad? No. De otro sindicato. Era Ariel Macías Valadez. Ariel Macías Valadez estuvo haciendo varios movimientos para reclamar a la ley del ISSSTE, que cuando era el 110 y varias cosas eran del ISSSTE, se reclamaron y se hicieron marchas. Llevamos gente, miles de gente, sí. Y después siguió y hasta que lo despidieron, pues ya no, la empresa no lo soportó, porque dice, no, pues está haciendo cosas que no son ni de los trabajadores, como eso de ir con los trabajadores de Polonia y apoyarlos. Los polacos. Entonces, los empezaron a hostigar hasta que lo despidieron. Al dirigente sindical. A Ariel Macías Valadez lo despidieron. Después, pues a raíz de eso vino el charrazo, un Espino. Le pusieron un secretario espurio que el sindicato lo tomaron por la fuerza. Entonces no fueron realmente los trabajadores que querían un cambio o algo, no. Tomaron el sindicato violentando las estaciones.
las instalaciones y a los trabajadores los sacaron. Y ahí están hasta la fecha, después del 80 y tantos. Y ahí hicimos varias cosas. Yo, por ejemplo, yo en línea 5 hice una falta colectiva en el segundo turno. ¿Tú lo organizaste? Yo la organicé. Entonces, de esa falta era nada más de un turno. Era del segundo. Pero había algunos servicios del primero que nos apoyaron y del tercero. Y eran compañeros charros. Ellos les dijeron, no, ¿cómo ustedes se ponen a hacerle caso al señor Ponce si él es contrario? Dice, no, sus regañadotas se llevaron, pero faltaron, tanto del primero como del segundo. Después ya me querían el de transportación, Núñez. Me quería para hacer una plática. Dice, no, le digo, no, pues yo no soy el que quiere. Y tuvimos pláticas con Suárez del Real. Y pero Suárez del Real era un lobo de mar, sí era ¿El que como fue del político, metro? Perdón. Subdirector. ¿Suárez del Real? Suárez del Real. Y fue subdirector del metro. Entonces nos mandamos con él y ya dice, no, pues Sí, es cierto. No me ¿qué acordaba. sindicato somos? Ya empezábamos con el libro. Dice, pero ustedes no pueden, porque no tienen la titularidad. El que la tiene es Espino. Dice, por ejemplo, ahorita se viene lo del aumento de sueldo. Ustedes pueden asistir, pero no tienen voz, pero no tienen voto. Tienen voto. O sea que no Sí. servía de nada. Ahí seguimos. Y así pasaba algo y una vez pasó que andaban para un movimiento de sueldo, no lo pagaban. Se pagaba enero, marzo, después 3 meses, de enero, febrero, marzo. En abril, a más tardar, ya pagaban el aumento. Entonces empezamos a reclamar en marzo y no, pues no aflojaban. Pasó casi todo abril y empezó la lucha. Y yo ahí pues con varias líneas. Después de eso empezaron, la línea 7 también hizo un paro de un turno igual. Y así, en varias, fueron Pues, 3 líneas. Pues qué interesante, Nacho, pues Y el aumento, ni por sus luces. Entonces ya empezaron a escribir, fuera Espino del metro, en los baños, en los trenes, en las paredes del metro. Y entonces dijeron, a ver, señor Ponce, usted se me va de aquí. Ahora a línea 7 al tercer turno, a Barranca del Muerto. O sea, el castigo. De premios, dicen. ¿no? Sí, pasaron varias veces, seguimos en Bueno, sí, les pregunto a los dos, dice, ellos hablan de un primer charrazo de marzo del 78, ¿no? Y luego de un segundo charrazo de agosto del 83. Supongo que el del 83 es el de Espino, ¿no? Sí, ya Sí. es el último. Ajá. Ajá. Pero el 78, ¿qué fue otro charro anterior? Ajá, justamente así como veníamos viendo cómo aprendía este sindicato a manejarse entre la empresa, es que empiezan a surgir, porque ahorita con los sucesos que nos marcan, bueno, que nos cuentan aquí los compañeros, es que todavía, digamos que el control estaba en los trabajadores. Y justamente yo, bueno, quiero cerrar con esta participación de estos puntos que estamos viendo, porque justamente después de lo que platicamos de este Congreso Extraordinario, donde se destituye al Comité Ejecutivo General anterior para poner a los secretarios generales seccionales que formarán parte, precisamente para atender las demandas de los trabajadores. Todo marchaba bien, nos comentan aquí, hasta que justamente llegan una represalia hacia uno de los trabajadores y donde citan al Comité Ejecutivo General
a Los Pinos, precisamente a una audiencia con Echeverría. Aquí marcan los compañeros que justamente fueron el día 16 y 17 de septiembre para dicha audiencia, y donde todos los trabajadores esperaban que ellos defendieran a las condiciones laborales por las que estaban peleando. Sin embargo, para sorpresa y desilusión, resulta que este comité estuvo en acuerdo con la empresa y, de hecho, defendiéndola, ¿no? Entonces, aquí hay un tema y un suceso, creo que bastante bueno que pasa, porque es cuando los trabajadores se dan cuenta de este entreguismo del comité ejecutivo hacia la empresa y sus intereses, perdón. Entonces, cuando empiezan otra vez a movilizarse. Aquí marca donde dice que los trabajadores, ante esta traición del comité, su inconformidad obviamente aumenta y hacen una nueva movilización para poder destituir a este comité ejecutivo general. Aquí hay otra de los puntos, porque es de los que marcan los compañeros. Dice, con las movilizaciones se logra detener la aplicación del reglamento, un reglamento que habían hecho, yo creo que ha de haber sido de los primeros o el primero que empezaron a hacer a conveniencia de la empresa, pero que de cualquier forma buscaban destituirlo. O sea, no querían aplicarlo porque se dieron cuenta que no convenía para nada para el trabajador. Sin embargo, todo estaba hacia la empresa. Entonces los trabajadores se dan cuenta y empiezan a hacer las movilizaciones. Dice, estas movilizaciones y este logro por detener este reglamento, dice, se realiza los días 11 y 12, que es de enero del 74, donde surge una serie de acuerdos que van a ser fundamentales para el futuro inmediato en la solución de las demandas laborales y la democratización del sindicato. De ahí lo acordado destaca el rechazo de la intervención de la FEDSTE en la coordinación del desarrollo del Congreso, como se había venido haciendo en los últimos 2 años, rescatando así la autonomía del sindicato ante esta central. La expulsión de todos los integrantes del Comité Ejecutivo General y la consignación penal por fraude en el manejo de las cuotas sindicales al secretario de Finanzas y al secretario general. El fraude es por más de $1 millón. La eliminación de la facultad del Congreso para designar a los integrantes del Comité Ejecutivo General, estableciendo como mecanismo de elección el voto secreto, directo y universal. La elección de un comité provisional por 2 meses con el compromiso de que éste llame a elecciones por el mecanismo aprobado. La libre militancia política, eliminando del estatuto la incorporación masiva al PRI, que era una de las cosas que platicábamos antes, que cómo es que dicho partido le daba todo, entre comillas, a la empresa. Y por último, el nombramiento de una comisión de 38 personas para elaborar el proyecto del reglamento de condiciones generales de trabajo. O sea, aquí estamos hablando todavía de este inicio de condiciones generales de trabajo, y cómo es que aún, por eso te digo que los trabajadores eran todavía inmaduros, pero dueños de este movimiento sindical. Hasta entonces todavía. Porque ellos decían, o sea, todavía si no agrada cómo te están representando bien, bueno, ¿sabes qué? Nos juntamos todos o la mayoría y hacemos que se remueva. Es la vida sindical y el poder de la base. Exacto, exactamente. Ellos todavía decidían bien cómo querían ser representados. Esto es algo que quizá hemos perdido un poco, quizá hemos estado aletargados en este momento de no poder exigir por miedo, por X circunstancia, ¿no? Pero sí creo que es muy importante rescatar estos puntos que en ese momento fueron y que sería bueno volverlos a traer a la práctica, ¿no? Yo cierro, pero tú te dejo, mi buen Sena. Pues seguimos con la otra parte del folleto, la próxima. ¿Sí? ¿Ves? Sí. De hecho, no lo agotamos, ¿no? No, todavía falta mucho. De hecho, son bastantes puntos muy buenos que creo tenemos que ver. Y así como ahorita que vino el buen Ponce, yo creo que nuestro próximo invitado igual vamos a hacerle partícipe de este folleto, para que nos acompañe, y él también, bueno, quien venga, que nos apoye
desde su perspectiva, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, sí. fue este movimiento? Claro, sí, entonces como vamos a continuar, muchas gracias por estar acompañándonos, compañeras, compañeros del Sindicato Democrático Independiente, pues la próxima entrega, Así es. sesión del círculo, pues era eso, ¿no? Seguir con el folleto para sacar más experiencias. Así es, así es. Muchas gracias, compañeros. Espero que nos puedan ver la próxima sesión y que nos puedan seguir. Claramente lo voy a repetir cada sesión. Todo aquel que quiera venir, la verdad es que es invitado. Ujú. Aquí estamos debatiendo, compañeros, aunque no sean del Democrático, compañeros del Nacional, hay muy buenos amigos míos que tengo y que aunque quizá no compartan o no sepan como de la misma ideología, pero es bueno venir aquí a arrojarlos en la mesa y sobre todo debatirlos. Que por cierto, antes se me estaba escapando, justamente de la plática pasada, hubo unos compañeros que reaccionaron a la plática, a los videos, y se estaba como malinterpretando ahí un poco la información. Nada más para aclarar que nosotros como Democrático Independiente pues no buscábamos unos acuerdos trilaterales con la empresa, ¿no? Nuestra petición a la inclusión a las condiciones generales de trabajo no quiere decir que nos querramos meter para que haya acuerdos trilaterales, porque evidentemente, como mencionaron en uno de los comentarios, violaría esto el reglamento. Sin embargo, nuestro carácter es ser incluidos, pero para formar parte de todo lo que se estipula en esas condiciones generales de trabajo y obviamente no ser discriminados, que eso es lo que venimos arrastrando. Pero por esta cuestión es de que los invitamos, compañeros, compañeras, a que vengan, a que platiquemos, a que debatamos cordialmente para exponer cada punto de vista. Así que muchas gracias por vernos. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Así que síganos. Que pasen excelente tarde. Gracias, compañeros.